El surgimiento y la difusión del budismo por Herbert George Wells. Fragmento del libro El esquema de la historia. La historia de Siddhartha Gautama. Es interesante pasar de las actividades mentales y morales de las ciudades griegas de Atenas y Alejandría y del desarrollo de las ideas humanas en el mundo mediterráneo a la vida intelectual casi completamente independiente de la India. En la India existía una civilización que desde sus inicios parece haber crecido sobre sus propias raíces y con un carácter propio. La civilización de la India estaba separada de las civilizaciones del oeste y del este por vastas barreras montañosas y regiones desérticas. Las tribus arias que habían llegado a la península del Indostán pronto perdieron contacto con sus parientes del oeste y del norte y se desarrollaron siguiendo sus propios lineamientos. Este fue el caso en particular de quienes se habían adentrado en la región del río Ganges y más allá. Los arios que llegaron a la India encontraron una civilización ya extendida por la India, la civilización dravídica. La civilización dravídica había surgido de forma independiente al igual que parecen haber surgido las civilizaciones sumeria, cretense y egipcia a partir del desarrollo generalizado de la cultura neolítica. Los arios revivieron y transformaron esta civilización dravídica de forma similar a como los griegos hicieron con la civilización egea o los semitas con la civilización sumeria. Estos arios indios vivían en condiciones diferentes a las que prevalecían en el noroeste. Los arios vivían en un clima más cálido donde una dieta a base de carne de res y licor fermentado era destructiva. Por lo tanto, los arios se vieron obligados a una dieta generalmente vegetariana. La tierra fértil casi sin necesidad de pedirla les proporcionaba todo el alimento que necesitaban. Los arios ya no tenían motivos para vagar. Las cosechas y las estaciones eran fiables. Necesitaban poca ropa o vivienda. Necesitaban tan poco que el comercio estaba subdesarrollado. Aún había tierra para quien quisiera cultivar un trozo y una pequeña parcela bastaba. Su vida política era sencilla y relativamente segura. Aún no habían surgido grandes potencias conquistadoras en la India, y sus barreras naturales bastaron para detener los primeros imperialismos al oeste y al este. Miles de pequeñas repúblicas aldeanas y jefaturas relativamente pacíficas se extendían por el territorio de la actual India. No había vida marina. No había piratas. No había comerciantes extranjeros. Se podría escribir una historia de la India que se remonte a hace 400 años y apenas mencionar el mar. Durante siglos la historia de la India había sido más feliz, menos feroz y más onírica que cualquier otra. Los nobles, los rajas, cazaban. La vida se componía en gran medida de historias de amor. De vez en cuando un maharaja surgía entre los rajas y construía una ciudad, capturaba y domesticaba numerosos elefantes, mataba a numerosos tigres y dejaba una tradición de su esplendor y sus maravillosas procesiones. Fue entre los años 500 y 600 a.C. cuando el rey Creso florecía en la región de Lidia en el actual Turquía. Y el emperador Aqueménidas Ciro se preparaba para arrebatar la ciudad de Babilonia al emperador Nabonido del imperio neobabilónico. Fue en esa época que nació en la India Siddhartha Gautama, el fundador del budismo. Siddhartha Gautama nació en una pequeña comunidad tribal republicana al norte de la ciudad de Bengala en los pies de la cordillera del Himalaya. Siddhartha Gautama nació en lo que hoy es una selva densa en la frontera con Nepal. El pequeño estado estaba gobernado por el clan Sakya. Siddhartha Gautama era miembro del clan Sakya. Siddhartha era su nombre personal como Pedro o Juan. Gautama era su apellido como González o Smith. La institución de las castas aún no estaba plenamente establecida en la India y los brahmanes, aunque privilegiados e influyentes, aún no habían llegado a la cima del sistema. Ya existían distinciones de clase muy marcadas y una separación prácticamente infranqueable entre los nobles arios y la gente común. Siddhartha Gautama pertenecía a los arios. Cabe destacar que la enseñanza Siddhartha Gautama se llamó el camino ario, la verdad aria. Solo en el último medio siglo el creciente estudio del idioma pali ha proporcionado al mundo un verdadero conocimiento de la vida y el pensamiento de Siddhartha Gautama. En el idioma pali se escribieron la mayoría de las fuentes originales del budismo. Anteriormente la historia de Siddhartha Gautama estaba eclipsada por monstruosas acumulaciones de leyendas y sus enseñanzas eran violentamente malinterpretadas. Pero ahora contamos con un relato muy humano y comprensible sobre Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era un joven apuesto, capaz y adinerado. Hasta los 29 años Siddhartha Gautama vivió la vida aristocrática habitual de su época. No era una vida muy satisfactoria intelectualmente. No existía literatura salvo la tradición oral de los Vedas monopolizada principalmente por los brahmanes. El conocimiento era aún menor.
El mundo estaba limitado por los nevados Himalayas al norte y se extendía indefinidamente hacia el sur. La ciudad de Benares estaba a unos 100 kilómetros de distancia. Sus principales diversiones eran la caza y el amor. Siddhartha Gautama disfrutaba de todo lo bueno que la vida parecía ofrecer. Siddhartha Gautama se casó a los 19 años con una bella prima. Durante algunos años no tuvieron hijos. Siddhartha Gautama cazaba, jugaba y se divertía en su soleado mundo de jardines, arboledas y arrozales irrigados. Y fue en medio de esta vida que un gran descontento se apoderó de él. Era la infelicidad de una mente brillante que busca empleo. Siddhartha Gautama vivía en medio de la abundancia y la belleza, pasaba de gratificación en gratificación y su alma no estaba satisfecha. Era como si oyera el llamado del destino de la raza. Sentía que la existencia que llevaba no era la realidad de la vida sino unas vacaciones. Y eran unas vacaciones que se habían prolongado demasiado. Mientras Siddhartha Gautama se encontraba en este estado de ánimo vio 4 cosas que le sirvieron para orientar sus pensamientos. En una ocasión Siddhartha Gautama iba en un viaje de placer cuando se topó con un hombre terriblemente destrozado por la edad. La pobre criatura encorvada y debilitada cautivó su imaginación. Channa su auriga le dijo, así es la vida. Y a eso debemos llegar todos. Mientras esto aún rondaba su mente Siddhartha Gautama se topó con un hombre que sufría terriblemente de una enfermedad repugnante. La tercera visión de Siddhartha Gautama fue la de un cuerpo insepulto, hinchado, sin ojos, destrozado por aves y bestias que pasaban, y en definitiva terrible. Channa le dijo nuevamente, así es la vida. La sensación de enfermedad y mortalidad, la inseguridad y la insatisfacción de toda felicidad invadieron la mente de Siddhartha Gautama. Y entonces Siddhartha Gautama y su sirviente Channa vieron a uno de esos ascetas errantes que ya existían en gran número en la India. Estos hombres vivían bajo reglas severas dedicando mucho tiempo a la meditación y a la discusión religiosa. Porque muchos hombres antes de Siddhartha Gautama en esa tierra de sol apacible habían encontrado la vida angustiosa y misteriosa. Se suponía que todos estos ascetas buscaban una realidad más profunda en la vida. Un deseo apasionado de hacer lo mismo se apoderó de Siddhartha Gautama. Según la historia, Siddhartha Gautama estaba meditando sobre este proyecto cuando le anunciaron que su esposa había dado a luz a su primogénito. Siddhartha Gautama dijo, este es otro vínculo que romper. Siddhartha Gautama regresó a la aldea entre la alegría de sus compañeros de clan. Hubo un gran banquete y una danza Nauch para celebrar el nacimiento del hijo de Siddhartha Gautama. Esa noche Siddhartha Gautama despertó con una gran angustia como un hombre al que le anuncian que su casa está en llamas. En la antesala las bailarinas yacían en franjas de oscuridad y luz de luna. Siddhartha Gautama llamó a su sirviente Channa y le pidió que preparara su caballo. Luego Siddhartha Gautama se dirigió sigilosamente al umbral de la habitación de su esposa y la vio a la luz de una pequeña lámpara de aceite durmiendo plácidamente, rodeada de flores, con su hijo pequeño en brazos. Siddhartha Gautama sintió un gran deseo de abrazar al niño por primera y última vez antes de partir, pero el miedo a despertar a su esposa se lo impidió. Finalmente Siddhartha Gautama dio la vuelta y salió a la brillante luz de la luna india donde su sirviente Channa esperaba con los caballos. Siddhartha Gautama montó su caballo y se marchó. Mientras Siddhartha Gautama cabalgaba en la noche con su sirviente Channa le pareció que Mara, la tentadora de la humanidad, llenaba el cielo y disputaba con él. Mara le dijo a Siddhartha Gautama, regresa y sé un rey. Yo te haré el más grande de los reyes. Sigue adelante y fracasarás. Nunca dejaré de seguir tus pasos. La lujuria, la malicia o la ira te traicionarán al final en algún momento de falta de cautela tarde o temprano serás mío. Siddhartha Gautama y su sirviente Channa cabalgaron muy lejos esa noche y por la mañana se detuvieron a las afueras de las tierras de su clan y desmontó junto a un río arenoso. Allí Siddhartha Gautama se cortó la larga cabellera con la espada, se quitó todos sus adornos y los envió junto con su caballo y su espada de vuelta a su casa con su sirviente Channa. Siddhartha Gautama continuó su camino y pronto se encontró con un hombre andrajoso e intercambió ropa con él. Siddhartha Gautama se despojó de todos los enredos mundanos y quedó libre para proseguir su búsqueda de la sabiduría. Siddhartha Gautama se dirigió hacia el sur a un lugar de encuentro de ermitaños y maestros en una estribación montañosa que se adentraba en Bengala al norte desde las montañas Vindhya cerca de la ciudad de Rajir. Allí varios sabios vivían en un laberinto de cuevas. Los sabios iban a la ciudad en busca de provisiones sencillas y compartían su conocimiento de boca en boca con quienes se animaban a acercarse.
Estas enseñanzas debieron de ser muy similares a las discusiones socráticas que se desarrollaron en la ciudad de Atenas un par de siglos después. Siddhartha Gautama se convirtió en un experto en toda la metafísica de su época. Pero su aguda inteligencia no estaba satisfecha con las soluciones que se le ofrecían. La mente india siempre ha estado dispuesta a creer que el poder y el conocimiento pueden obtenerse mediante el ascetismo extremo, el ayuno, el insomnio y el autoatormento. Siddhartha Gautama puso estas ideas a prueba. Siddhartha Gautama se dirigió con 5 discípulos a la selva a un desfiladero de las montañas Vindhya, y allí se entregó al ayuno y a terribles penitencias. Su fama se extendió como el sonido de una gran campana colgada en el dosel del cielo. Pero no le trajo ningún sentido de la verdad alcanzada. Un día mientras Siddhartha Gautama caminaba de un lado a otro intentando pensar a pesar de su estado de debilidad se tambaleó de repente y cayó inconsciente. Cuando se recuperó Siddhartha Gautama comprendió lo absurdo de estas formas semi-mágicas de alcanzar la sabiduría. Siddhartha Gautama sorprendió y horrorizó a sus 5 compañeros al exigir comida común y negarse a continuar con sus mortificaciones. Siddhartha Gautama había comprendido que cualquier verdad que un hombre pueda alcanzar se alcanza mejor con un cerebro nutrido en un cuerpo sano. Tal concepción era completamente ajena a las ideas de la tierra y la época. Los discípulos de Siddhartha Gautama lo abandonaron y partieron melancólicos a Benares. El retumbar de la gran campana cesó. Siddhartha Gautama el maravilloso había caído. Durante un tiempo Siddhartha Gautama vagó solo. Siddhartha Gautama era la figura más solitaria de la historia luchando por la luz. Cuando la mente se enfrenta a un problema grande e intrincado consolida sus posiciones paso a paso con escasa percepción de los logros alcanzados hasta que de repente con un efecto de iluminación repentina alcanza la victoria. Así parece haberle sucedido a Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama se había sentado bajo un gran árbol junto a un río para comer cuando sintió una visión clara. Le pareció ver la vida con claridad. Se dice que Siddhartha Gautama se sentaba día y noche en profundos pensamientos y luego se levantaba para compartir su visión con el mundo. Enseñanza y leyenda en conflicto. Así es la historia sencilla de Siddhartha Gautama tal como la deducimos de una comparación de escritos tempranos. Pero la gente común debe tener sus maravillas y prodigios baratos. No les importa que este pequeño planeta finalmente produzca en su superficie un hombre que piense en el pasado, el futuro y la naturaleza esencial de la existencia. Y por eso debemos tener algo así escrito por algún digno escritor pali aprovechándolo al máximo. Una leyenda india dice, cuando comenzó el conflicto entre Siddhartha Gautama el salvador del mundo, y el príncipe del mal cayeron 1000 meteoritos aterradores. Los ríos fluyeron de vuelta a sus fuentes. Picos y altas montañas donde innumerables árboles habían crecido durante siglos se derrumbaron. El sol se envolvió en una oscuridad terrible, y una multitud de espíritus decapitados llenó el aire. De esta leyenda la historia no ha conservado ninguna autenticidad. En cambio solo tenemos la figura de un hombre solitario caminando hacia la ciudad de Benares. Se ha prestado extraordinaria atención al árbol bajo el cual Siddhartha Gautama experimentó esta sensación de claridad mental. Era un árbol del género de las higueras y desde su origen fue tratado con peculiar veneración. Se le llamó el árbol de Bodhi. Hace tiempo que este árbol desapareció pero cerca vive otro gran árbol que podría ser su descendiente. En la isla de Ceilán crece hasta nuestros días un árbol que sabemos con certeza que fue plantado como esqueje del árbol de Bodhi en el año 245 a.C. Que sabemos con certeza que fue plantado como esqueje del árbol de Bodhi en el año 245 a.C. Es el árbol histórico más antiguo del mundo. Desde entonces este árbol ha sido cuidadosamente cuidado y regado. Las grandes ramas del árbol se sostienen sobre pilares y la tierra se ha aterrazado a su alrededor para que pueda echar raíces frescas continuamente. El árbol nos ayuda a comprender la brevedad de la historia humana ver tantas generaciones abarcadas por la resistencia de un solo árbol. Los discípulos de Siddhartha Gautama desgraciadamente se han preocupado más por la preservación de su árbol que por su pensamiento. El pensamiento de Siddhartha Gautama desde el principio fue malinterpretado y distorsionado. Siddhartha Gautama en la ciudad de Benares buscó a sus 5 discípulos quienes aún llevaban una vida ascética. Se cuenta que los discípulos dudaron en recibir a Siddhartha Gautama al verlo acercarse. Siddhartha Gautama era un apóstata. Pero había en Siddhartha Gautama una fuerza de personalidad que prevaleció sobre su frialdad y los hizo escuchar sus nuevas convicciones. La discusión se prolongó durante 5 días.
Cuando finalmente Siddhartha Gautama los convenció de que ya estaba iluminado, lo aclamaron como el Buda, el iluminado. Ya en aquellos días existía la creencia en la India de que a largos intervalos la sabiduría regresaba a la tierra y se revelaba a la humanidad a través de una persona elegida conocida como el Buda. Según la creencia india, ha habido muchos Budas de este tipo. Siddhartha Gautama es solo el último de una serie. Pero es dudoso que Siddhartha Gautama aceptara ese título o reconociera esa teoría. En sus discursos, Siddhartha Gautama nunca se llamó a sí mismo el Buda. Siddhartha Gautama y sus discípulos recuperados formaron entonces una especie de academia en el Parque de los Ciervos de Benares. Construyeron cabañas y reunieron a otros seguidores hasta alcanzar 60 o más. En la época de lluvias permanecían en este asentamiento para conversar y durante la sequía se dispersaban por el país, cada uno compartiendo su versión de las nuevas enseñanzas. Al parecer, toda la enseñanza de Siddhartha Gautama se impartía oralmente. Probablemente aún no existía la escritura en la India. Debemos recordar que en la época de Siddhartha Gautama es dudoso que incluso la obra literaria griega titulada La Ilíada se hubiera puesto por escrito. Probablemente el alfabeto mediterráneo aún no había llegado a la India. Por lo tanto, Siddhartha Gautama elaboró y compuso versos concisos y breves, aforismos y listas de puntos que fueron ampliados en el discurso de sus discípulos. A sus discípulos les fue de gran ayuda tener estos puntos y aforismos numerados. La mente moderna tiende a impacientarse ante la tendencia del pensamiento indio a una declaración numérica de las cosas como el óctuple sendero, las 4 verdades, etc. Pero esta enumeración era una necesidad mnemotécnica en un mundo sin letra escrita. El Evangelio de Siddhartha Gautama Buda. La enseñanza fundamental de Siddhartha Gautama, tal como se nos presenta ahora mediante el estudio de las fuentes originales, es clara y sencilla. La enseñanza de Siddhartha Gautama está en la más estrecha armonía con las ideas modernas. La enseñanza de Siddhartha Gautama es sin lugar a dudas el logro de una de las inteligencias más penetrantes que el mundo haya conocido. Tenemos lo que casi con certeza son los puntos principales de su discurso a los 5 discípulos que encarna su doctrina esencial. Siddhartha Gautama atribuye todas las miserias y el descontento de la vida a un egoísmo insaciable. Siddhartha Gautama señala que el sufrimiento se debe a la individualidad ansiosa, al tormento del deseo codicioso. Hasta que un hombre no supere todo tipo de deseo personal, su vida será un problema y su fin será la tristeza. El deseo se manifiesta principalmente en 3 formas y todas son malas. La primera es el deseo de gratificar los sentidos. La segunda es el deseo de inmortalidad personal. La tercera es el deseo de prosperidad. Todas estas formas del deseo deben superarse. Es decir, el hombre debe dejar de vivir para sí mismo para que la vida pueda alcanzar la serenidad. Pero cuando los deseos se superan, y ya no gobiernan la vida del hombre, cuando el primer pronombre personal se desvanece de sus pensamientos privados, entonces ha alcanzado la sabiduría superior, el nirvana, la serenidad del alma. Porque nirvana no significa, como muchos creen erróneamente, la extinción. El nirvana es la extinción de los inútiles objetivos personales que necesariamente hacen que la vida sea baja, lastimosa o terrible. Aquí sin duda tenemos el análisis más completo del problema de la paz del alma. Toda religión digna de ese nombre, toda filosofía, nos advierte que nos perdamos en algo más grande que nosotros mismos. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Esa es exactamente la misma lección. La enseñanza de la historia tal como la desarrollamos en este libro se ajusta estrictamente a la enseñanza de Buda. Como vemos, no hay orden social, seguridad, paz, felicidad, liderazgo recto o realeza a menos que los hombres se sumerjan en algo superior a sí mismos. El estudio del progreso biológico revela una vez más exactamente el mismo proceso. La fusión del estrecho globo de la experiencia individual en un ser más amplio. Olvidarse de uno mismo en aras de intereses superiores es escapar de una prisión. La abnegación debe ser completa. Desde el punto de vista de Siddhartha Gautama, el miedo a la muerte era algo tan mortal, repugnante y maligno como la lujuria, la avaricia o el odio. La religión de Siddhartha Gautama se opone rotundamente a las religiones de la inmortalidad. Las enseñanzas de Siddhartha Gautama se oponen también firmemente al ascetismo como un mero intento de alcanzar el poder personal mediante el esfuerzo personal. Pero cuando llegamos a la regla de vida mediante el cual debemos escapar de los 3 bajos deseos que deshonran la vida humana, entonces la enseñanza no es tan clara. No lo es por una razón muy evidente. Siddhartha Gautama no tenía conocimiento ni visión de la historia. Siddhartha Gautama no tenía una idea clara de la vasta y multifacética aventura de la vida que se despliega en el espacio y el tiempo.
La mente de Siddhartha Gautama estaba confinada en las ideas de su época y su pueblo. Su mente estaba moldeada en nociones de recurrencia perpetua. De un mundo tras otro. De un Buda tras otro Buda. Es una espiral estancada del universo. La idea de la humanidad como una gran hermandad que persigue un destino infinito bajo el dios de la rectitud, la idea que ya asomaba a la conciencia semítica en la ciudad de Babilonia en esa época, no existía en el mundo de Siddhartha Gautama. Sin embargo, la explicación de Siddhartha Gautama del octuple sendero es no obstante dentro de estas limitaciones profundamente sabia. Recapitulemos brevemente los 8 elementos del camino ario. Primero, las perspectivas correctas. Siddhartha Gautama situó el examen riguroso de las opiniones e ideas y la insistencia en la verdad como la primera investigación de sus seguidores. Sus seguidores no debían aferrarse a supersticiones sórdidas. Siddhartha Gautama condenó, por ejemplo, la creencia predominante en la transmigración de las almas. En un conocido diálogo budista temprano se encuentra un análisis destructivo de la idea de un alma individual perdurable. Después de las perspectivas correctas vinieron las aspiraciones correctas. Dado que la naturaleza aborrece el vacío, y dado que los anhelos bajos deben ser expulsados, deben fomentarse otros deseos. Otros deseos como el amor por el servicio al prójimo, el deseo de hacer justicia y asegurarla, etc. El budismo primitivo e incorrupto no buscaba la destrucción del deseo sino su transformación. La devoción a la ciencia y al arte o al mejoramiento de las cosas, armoniza manifiestamente con las aspiraciones correctas budistas siempre que tales objetivos estén libres de celos o ansias de fama. El habla correcta, la conducta correcta y el modo de vida correcto no necesitan ser ampliados. En sexto lugar en esta lista se encuentra el esfuerzo correcto. Siddhartha Gautama no toleraba las buenas intenciones ni la aplicación descuidada. El discípulo de Siddhartha Gautama debía mantener una mirada aguda y crítica sobre sus actividades. El séptimo elemento del camino, la atención correcta, es la protección constante contra la caída en el sentimiento personal o la gloria por lo que se hace o no se hace. Y finalmente viene el éxtasis correcto que parece estar dirigido contra los éxtasis vanos de los devotos como las glorias absurdas. Por ejemplo, las que se acompañaban del tintineo del instrumento musical llamado sistro alejandrino. No abordaremos aquí la doctrina budista del karma pues pertenece a un mundo de pensamiento en decadencia. Se suponía que el bien o el mal de cada vida determinaba la felicidad o la miseria de alguna vida posterior que se identificaba de alguna manera inexplicable con la anterior. Hoy en día comprendemos que una vida continúa con sus consecuencias eternamente. Pero no vemos la necesidad de suponer que una vida en particular se reanude. La mentalidad india estaba imbuida de la idea de la recurrencia cíclica. Se suponía que todo volvía a ocurrir. Esta es una suposición muy natural. Así parecen ser las cosas hasta que las analizamos. La ciencia moderna nos ha dejado claro que no existe una recurrencia tan exacta como solemos suponer. Cada día es por una cantidad infinitesimal un poco más largo que el anterior. Ninguna generación repite con exactitud la anterior. La historia nunca se repite. El cambio ahora nos damos cuenta es inagotable. Todo es eternamente nuevo. Pero estas diferencias entre nuestras ideas generales y las que Siddhartha Gautama debe haber poseído no deben impedirnos de ninguna manera apreciar la sabiduría sin precedentes, la bondad y la grandeza de este plan de una vida emancipada tal como él lo expuso en algún momento del siglo VI a.C. Y si bien en teoría Siddhartha Gautama fracasó en reunir todas las voluntades de los convertidos en la única y multiforme actividad de nuestra raza, luchando contra la muerte y la inercia en el tiempo y el espacio. En la práctica Siddhartha Gautama dirigió su propia vida y la de todos sus discípulos inmediatos hacia una aventura progresiva, predicar y difundir la doctrina y los métodos del nirvana o la serenidad del alma por todo nuestro mundo febril. Al menos para sus discípulos la enseñanza de Siddhartha Gautama fue completa y plena. Pero no todos los hombres pueden predicar ni enseñar. La doctrina es solo una de las muchas funciones de la vida que son fundamentalmente justas. Para la mentalidad moderna parece al menos igualmente aceptable que un hombre pueda, aunque quizás con mayores dificultades, cultivar la tierra, gobernar una ciudad, construir caminos, casas, construir máquinas o buscar y difundir el conocimiento con perfecto olvido y serenidad. Esto era inherente a la enseñanza de Siddhartha Gautama, pero el énfasis se centraba ciertamente en la enseñanza misma, y en el retiro más que en el ennoblecimiento de los asuntos cotidianos de los hombres. En otros aspectos este budismo primitivo difería de cualquiera de las religiones que hemos considerado hasta ahora. Era principalmente una religión de conducta, no de observancias y sacrificios.
El budismo primitivo carecía de templos y al no tener sacrificios carecía de una orden sagrada de sacerdotes. El budismo primitivo tampoco tenía teología. El budismo primitivo no afirmaba ni negaba la realidad de los innumerables y a menudo grotescos dioses que se veneraban en la India de aquella época. El budismo primitivo ignoraba a los dioses que se veneraban en la India de aquella época. Budismo y el emperador Ashokavardhana. Desde el principio esta nueva enseñanza fue errónea. Quizás una corrupción era inherente a su enseñanza. Dado que el mundo humano aún no percibía el esfuerzo continuo y progresivo de la vida, era muy fácil pasar de la idea de renunciar al yo a la de renunciar a la vida activa. Como lo demostraron las propias experiencias de Siddhartha Gautama, es más fácil huir de este mundo que de uno mismo. Sus primeros discípulos fueron pensadores y maestros abnegados. Pero caer en el mero aislamiento monástico era muy fácil, especialmente en el clima de la India, donde una vida extremadamente sencilla resulta conveniente y atractiva y el esfuerzo es más laborioso que en cualquier otro lugar del mundo. Y fue temprano el destino de Siddhartha Gautama como ha sido el destino de la mayoría de los fundadores religiosos desde su época. Siddhartha Gautama fue convertido en una maravilla por sus discípulos menos inteligentes en sus esfuerzos por impresionar al mundo exterior. Ya hemos señalado cómo un devoto seguidor no pudo sino creer que el momento de la irradiación mental del maestro debió estar necesariamente marcado por un ataque epiléptico de los elementos. Esta es una pequeña muestra de la vasta acumulación de maravillas vulgares que surgieron entonces en torno a la memoria de Siddhartha Gautama. No cabe duda de que para la gran multitud de seres humanos tanto entonces como ahora la mera idea de la emancipación del yo resulta muy difícil de comprender. Es probable que incluso entre los maestros que Siddhartha Gautama enviaba desde la ciudad de Benares hubiera muchos que no comprendieran la idea, y menos aún fueran capaces de transmitirla a sus oyentes. Las enseñanzas de Siddhartha Gautama con toda naturalidad adoptaba el aspecto de la salvación no de uno mismo sino de las desgracias y los sufrimientos aquí y en el más allá. En las supersticiones existentes y especialmente en la idea de la transmigración del alma después de la muerte, los discípulos de Siddhartha Gautama encontraron un motivo de miedo con el que trabajar. Los discípulos de Siddhartha Gautama instaron a la gente a la virtud para que no volvieran a vivir en formas degradadas o miserables ni cayeran en alguno de los innumerables infiernos de tormento con los que los maestros brahmánicos ya habían familiarizado sus mentes. Los discípulos de Siddhartha Gautama lo representaron como el salvador de un tormento casi ilimitado. Parece no haber límite a las mentiras que los discípulos honestos pero estúpidos dirán para la gloria de su maestro, y por lo que consideran el éxito de su propaganda. Los hombres que desdeñarían decir una mentira en la vida cotidiana se convertirán en tramposos y mentirosos sin escrúpulos cuando se hayan entregado al trabajo propagandista. Es una de las absurdeces desconcertantes de nuestra naturaleza humana. Tales almas honestas estaban contando a sus oyentes sobre los milagros que acompañaron el nacimiento del Buda. Sus discípulos ya no lo llamaban Siddhartha Gautama porque ese era un nombre demasiado familiar. Los discípulos de Siddhartha Gautama narraban sus hazañas juveniles de fuerza, de las maravillas de su vida cotidiana, de la iluminación de su cuerpo en el momento de la muerte. Por supuesto, era imposible creer que Siddhartha Gautama fuera hijo de un padre mortal. Los discípulos de Siddhartha Gautama comenzaron a decir que él había sido concebido milagrosamente a través de su madre soñando con un hermoso elefante blanco. Los discípulos de Siddhartha Gautama señalaban que él anteriormente había sido un maravilloso elefante con 6 colmillos. El relato señalaba que cuando Siddhartha Gautama era elefante le había regalado sus colmillos a un cazador necesitado e incluso él mismo le había ayudado al cazador a serrucharlos. Y así sucesivamente comenzaron a aparecer historias falsas sobre Siddhartha Gautama. Además surgió una teología sobre Buda. Se descubrió que Siddhartha Gautama era un dios. Era uno de una serie de seres divinos, los Budas. Existía un espíritu de todos los Budas inmortal. Existía una gran serie de Budas pasados y Budas aún por venir. Pero no podemos profundizar más en estas complicaciones de la teología asiática. Bajo la abrumadora influencia de estas imaginaciones enfermizas, las enseñanzas morales de Siddhartha Gautama han quedado casi ocultas a la vista. Las teorías crecieron y florecieron. Cada nuevo paso, cada nueva hipótesis, exigía otra. Hasta que todo el cielo se llenó de falsificaciones del cerebro y las lecciones más nobles y sencillas de Siddhartha Gautama quedaron sofocadas bajo la brillante masa de sutilezas metafísicas. En el siglo III a.C. el budismo estaba adquiriendo riqueza y poder. Los pequeños grupos de sencillas cabañas donde se reunían los maestros de la orden durante la temporada de lluvias estaban dando paso a importantes edificios monásticos.
A este periodo pertenecen los inicios del arte budista. Recordemos lo reciente que era la aventura de Alejandro Magno. Recordemos que para esa época toda la región del Punjab estaba bajo dominio del Imperio Seleucida. En toda la India abundaban los aventureros griegos, y aún existía una comunicación fluida por mar y tierra con Alejandría. En este escenario no sorprende que este arte budista primitivo tuviera un marcado carácter griego, y que el nuevo culto alejandrino a Serapis e Isis ejerciera una extraordinaria influencia en su desarrollo. El reino de Gandhara en la frontera noroeste cerca de Peshawar fue un punto de encuentro típico de los mundos helénico e indio. El reino de Gandhara floreció en el siglo III a.C. En el reino de Gandhara se encuentran las primeras esculturas budistas, y entre ellas se entretejen figuras que son reconocibles como las de Serapis, Isis y Horus ya integradas en la legendaria red que rodeaba a Buda. Sin duda los artistas griegos que llegaron al reino de Gandhara se resistieron a renunciar a un tema familiar. Pero se nos dice que la diosa egipcia Isis ya no es la diosa Isis sino la diosa Ariti. Ariti es una diosa de la peste a quien Buda convenció y convirtió en benévola. El arqueólogo Alfred Foucher rastrea a la diosa egipcia Isis desde la India hasta China. Pero aquí también intervinieron otras influencias y la historia se vuelve demasiado compleja para que la podamos desentrañar en este esquema. China tenía una deidad taoísta, la Santa Madre, la Reina del Cielo. La Santa Madre de China adoptó el nombre originalmente masculino de Guanyin. La diosa china Guanyin llegó a asemejarse mucho a la figura de la diosa egipcia Isis. Creemos que las figuras de la diosa egipcia Isis debieron influir en el tratamiento de la diosa china Guanyin. Al igual que la diosa egipcia Isis, la diosa china Guanyin era también la reina de los mares. En Japón se la llamaba Kanon. Parece haber existido un intercambio constante de las formas externas de religión entre Oriente y Occidente. Évariste Regis-Suk fue un misionero cristiano francés que escribió el libro Reminiscencias de un viaje por Tartaria, el Tíbet y China. Évariste Regis-Suk señalaba lo desconcertante que les resultaba a él y a su compañero misionero poseer una tradición común de culto. Évariste Regis-Suk dice, la cruz, la mitra, la dalmática, la capa pluvial que los grandes lamas usan en sus viajes o cuando realizan alguna ceremonia fuera del templo son analogías entre los budistas y nosotros los cristianos. Lo mismo ocurre con el servicio con coros dobles, la salmodia, los exorcismos, el incensario suspendido de 5 cadenas, las bendiciones impartidas por los lamas extendiendo la mano derecha sobre la cabeza de los fieles, la coronilla, el celibato eclesiástico, el retiro espiritual, el culto a los santos, los ayunos, las procesiones, las letanías y el agua bendita. El culto y la doctrina de Siddhartha Gautama con corrupciones y variaciones tanto del brahmanismo como del helenismo se difundieron por toda la India gracias a una creciente multitud de maestros en los siglos IV y III a.C. Al menos durante algunas generaciones el culto y la doctrina de Siddhartha Gautama conservó gran parte de la belleza moral y algo de la simplicidad de su fase inicial. Muchas personas que carecen de una comprensión intelectual del significado de la abnegación y el desinterés, sin embargo, son capaces de apreciar el esplendor de la realidad de estas cualidades. El budismo primitivo ciertamente estaba generando vidas nobles, y no es solo a través de la razón que la respuesta latente a la nobleza se despierta en nuestras mentes. Se difundió más a pesar de las concesiones que hizo a la imaginación vulgar que gracias a ellas. Se difundió porque muchos de los primeros budistas eran personas dulces, gentiles, serviciales, nobles y admirables que inspiraban fe en su fe sustentadora. Muy pronto el budismo entró en conflicto con las crecientes pretensiones de los brahmanes. Como ya hemos señalado, esta casta sacerdotal apenas luchaba por dominar la vida india en la época de Siddhartha Gautama. Los brahmanes ya contaban con grandes ventajas. Los brahmanes tenían el monopolio de la tradición y los sacrificios religiosos. Pero su poder se veía desafiado por el desarrollo de la realeza, pues quienes se convertían en líderes de clan y reyes no solían pertenecer a la casta brahmínica. La realeza de la India recibió un impulso con las invasiones persas y griegas de la región del Punjab. Ya hemos mencionado el nombre del rey indio Poros, a quien a pesar de sus elefantes el rey macedonio Alejandro Magno derrotó y convirtió en sátrapa. También llegó al campamento griego en el Indo un aventurero de casta baja llamado Chandragupta Maurya. A Chandragupta Maurya los griegos llamaban Sandrakotus. Chandragupta Maurya tenía un plan para conquistar el territorio del Ganges. El plan no fue bien recibido por los macedonios, quienes se rebelaron contra la posibilidad de adentrarse más en la India, y Chandragupta Maurya tuvo que huir del campamento.
Chandragupta Maurya vagó entre las tribus de la frontera noroeste, se aseguró su apoyo y tras la partida del rey macedonio Alejandro Magno invadió el Punjab y expulsó a los representantes macedonios. Luego Chandragupta Maurya conquistó el territorio del Ganges en el año 321 a.C. y libró una guerra victoriosa en el 303 a.C. contra el emperador Seleucida Seleuco I cuando éste intentó recuperar el Punjab. Chandragupta Maurya consolidó un gran imperio que se extendía por toda la llanura del norte de la India desde el mar occidental hasta el oriental. Chandragupta Maurya se vio envuelto en un conflicto muy similar con el creciente poder de los brahmanes. Era el conflicto entre la corona y el sacerdocio que ya hemos señalado ocurrió también en Babilonia, Egipto y China. Chandragupta Maurya vio en la expansión de la doctrina del budismo un aliado contra el crecimiento del sacerdocio y las castas. Así que Chandragupta Maurya apoyó y dotó a la orden budista y fomentó sus enseñanzas. Chandragupta Maurya fue sucedido por su hijo Bindusara. Bindusara conquistó la ciudad de Madrás. Bindusara a su vez tuvo un hijo llamado Ashoka-Vardhana. Ashoka-Vardhana a su vez sucedió a su padre como emperador del Imperio Maurya. Ashoka-Vardhana es uno de los grandes monarcas de la historia cuyos dominios se extendieron desde Afganistán hasta la ciudad de Madrás. Ashoka-Vardhana es el único monarca militar del que se tiene constancia que abandonó la guerra tras la victoria. Ashoka-Vardhana había invadido el reino de Kalinga en el año 255 a.C. quizás con la intención de completar la conquista del extremo de la península india. Kalinga era un reino situado a lo largo de la costa este de Madrás. La expedición tuvo éxito. Pero al emperador Ashoka-Vardhana le disgustaron las crueldades y los horrores de la guerra que presenció. El emperador Ashoka-Vardhana declaró en ciertas inscripciones que aún se conservan que ya no buscaría la conquista mediante la guerra sino mediante la religión. Fue entonces que el emperador Ashoka-Vardhana dedicó el resto de su vida a la difusión del budismo por todo el mundo. El emperador Ashoka-Vardhana parece haber gobernado su vasto imperio en paz y con gran habilidad. El emperador Ashoka-Vardhana no era un simple fanático religioso. Pero en el año de su única guerra el emperador Ashoka-Vardhana se unió a la comunidad budista como laico, y algunos años después se convirtió en miembro de pleno derecho de la orden consagrándose a la consecución del Nirvana mediante el octuple sendero. Cuán perfectamente compatible era entonces esa forma de vida con las actividades más útiles y benéficas de su vida. La recta aspiración, el recto esfuerzo y el recto sustento distinguieron la carrera del emperador Ashoka-Vardhana. El emperador Ashoka-Vardhana organizó la excavación de numerosos pozos en la India y la plantación de árboles para dar sombra. El emperador Ashoka-Vardhana nombró oficiales para la supervisión de obras de caridad. El emperador Ashoka-Vardhana fundó hospitales y jardines públicos. El emperador Ashoka-Vardhana mandó construir jardines para el cultivo de hierbas medicinales. Si el emperador Ashoka-Vardhana hubiera tenido un filósofo como Aristóteles que lo inspirara, sin duda habría apoyado la investigación científica a gran escala. El emperador Ashoka-Vardhana creó un ministerio para el cuidado de los aborígenes y las razas sometidas. El emperador Ashoka-Vardhana proveyó la educación de las mujeres. El emperador Ashoka-Vardhana fue el primer monarca en intentar educar a su pueblo en una visión común de los fines y el modo de vida. El emperador Ashoka-Vardhana hizo grandes donaciones a las órdenes budistas de enseñanza e intentó estimularlas a un mejor estudio de su propia literatura. Por todo el país el emperador Ashoka-Vardhana erigió largas inscripciones que repasaban las enseñanzas de Siddhartha Gautama. 35 de sus inscripciones sobreviven hasta nuestros días. Además, el emperador Ashoka-Vardhana envió misioneros para difundir las nobles y razonables enseñanzas de su maestro por todo el mundo. Los misioneros del emperador Ashoka-Vardhana fueron a Cachemira, a Ceilán, a Imperio Seleucida y al Egipto Ptolemaico. Fue una de estas misiones la que llevó a Ceilán al esqueje del árbol de Bodhi del que ya hemos hablado. Durante 28 años el emperador Ashoka-Vardhana trabajó con sensatez por las verdaderas necesidades de la humanidad. Entre las decenas de miles de nombres de monarcas que pueblan las columnas de la historia, sus majestades, gentilezas, serenidades, altezas reales y similares, el nombre del emperador Ashoka-Vardhana brilla. Y brilla casi solo como una estrella. Desde el río Volga hasta Japón el nombre del emperador Ashoka-Vardhana aún se honra. En China, el Tíbet e incluso la India aún preservan la tradición de su grandeza. Hoy más hombres vivos atesoran la memoria del emperador Ashoka-Vardhana hoy que los que jamás han oído los nombres del emperador romano Constantino o el emperador franco Carlomagno. Dos grandes maestros chinos.
Se piensa que las enormes donaciones del emperador Ashoka-Vardhana acabaron corrompiendo el budismo, atrayendo a su orden un gran número de seguidores mercenarios e insinceros. Pero no cabe duda de que la rápida extensión del budismo por toda Asia se debió en gran medida al estímulo del emperador Ashoka-Vardhana. El budismo se abrió paso hacia Asia Central a través de Afganistán y el Turquestán y así llegó a China. La enseñanza budista se había extendido ampliamente en China antes del año 200 a.C. El budismo encontró en China una religión popular y predominante, el taoísmo. El taoísmo era entonces un desarrollo de prácticas mágicas y ocultas muy antiguas y primitivas. El taoísmo fue reorganizado como un culto distintivo por el monje Yang Daolin en la época de la dinastía Han. Tao significa el camino y se corresponde estrechamente con la idea del camino ario. El budismo y el taoísmo se extendieron paralelamente, y experimentaron cambios similares, por lo que hoy en día su práctica externa es muy similar. El budismo también se encontró en China con el confucianismo. En ese entonces el confucianismo era aún menos teológico y más un código de conducta personal. Y finalmente el budismo se encontró en China con las enseñanzas de Lao Tse. Las enseñanzas de Lao Tse no eran tanto una religión como una regla filosófica de vida. Las enseñanzas de Lao Tse serían posteriormente incorporadas a la religión taoísta por un ermitaño llamado Chen Tuan. Chen Tuan es considerado el fundador del taoísmo moderno. El filósofo chino Confucio, Lao Tse y Siddhartha Gautama vivieron en el siglo VI a.C. Su vida presenta interesantes paralelismos con la de algunos de los filósofos griegos de los siglos V y IV. El siglo VI a.C. se enmarca en el período asignado por los historiadores chinos a la dinastía Zhou. Pero en aquella época el gobierno de dicha dinastía se había vuelto poco más que nominal. El emperador chino oficiaba los sacrificios tradicionales del Hijo del Cielo y recibía cierto respeto formal. Ni siquiera su imperio nominal representaba la sexta parte de la China actual. En la práctica, China era una multitud de estados en guerra abiertos a los bárbaros del norte. El filósofo chino Confucio fue súbdito en uno de esos estados. El filósofo chino Confucio nació en el reino de Lunes. El filósofo chino Confucio era de origen aristocrático pero pobre. Tras ocupar diversos cargos oficiales, el filósofo chino Confucio fundó una especie de academia en el reino de Lu para el descubrimiento y la difusión de la sabiduría. También encontramos al filósofo chino Confucio viajando de estado en China buscando un príncipe que lo convirtiera en su consejero y se convirtiera en el centro de un mundo reformado. El filósofo griego Platón, 2 siglos después, con exactamente el mismo espíritu, fue consejero del tirano Dionisio de la ciudad de Siracusa. Ya también hemos mencionado las actitudes de los filósofos griegos Aristóteles y Sócrates hacia Filipo de Macedonia. La enseñanza de Confucio se centraba en la idea de una vida noble, que él encarnaba en un modelo o ideal, el hombre aristocrático. Esta frase suele traducirse al español como persona superior. Pero como superior y persona al igual que respetable y gentil se han convertido desde hace tiempo en términos semi-humorísticos e insultantes, esta interpretación no es justa para el confucianismo. El filósofo chino Confucio presentó a su época el ideal de un hombre público y dedicado. El aspecto público era muy importante para el filósofo chino Confucio. El filósofo chino Confucio fue un pensador político mucho más constructivo que Siddhartha Gautama o Lao Tse. La mente del filósofo chino Confucio estaba consciente de la situación de China. El filósofo chino Confucio buscó la creación del hombre aristocrático en gran medida para crear un estado noble. Aquí se puede citar uno de los dichos del filósofo chino Confucio: es imposible aislarse del mundo y relacionarse con aves y bestias que no tienen afinidad con nosotros. ¿Con quién debería relacionarme sino con hombres que sufren? El desorden que prevalece es lo que requiere mis esfuerzos. Si los principios rectos rigieran el reino, no tendría necesidad de cambiar su estado. La base política de la enseñanza del filósofo chino Confucio parece ser característica de las ideas morales chinas. Hay una referencia mucho más directa al Estado que en la mayor parte de la doctrina moral y religiosa india y europea. Durante un tiempo el filósofo chino Confucio fue nombrado magistrado en la ciudad de Songdu en el reino de Lunes. Confucio allí buscó regular la vida de forma extraordinaria, sometiendo cada relación y acción a las reglas de una etiqueta elaborada. El filósofo chino Confucio señalaba, el ceremonial en cada detalle se volvió obligatorio para el pueblo en general. Todos los asuntos de la vida cotidiana estaban sujetos a una rígida regla. Incluso la comida que las diferentes clases sociales podían comer estaba regulada. Hombres y mujeres se mantenían separados en las calles.
Incluso el grosor de los ataúdes y la forma y ubicación de las tumbas estaban sujetos a regulaciones. Todo esto es, como dicen, muy chino. Ningún otro pueblo ha alcanzado jamás el orden moral y la estabilidad social a través de las buenas costumbres. Sin embargo, en China al menos los métodos de Confucio han tenido un efecto enorme, y ninguna nación del mundo cuenta hoy con una tradición tan universal de decoro y autocontrol. Más tarde la influencia de Confucio sobre el rey de Luz se vio socavada. Confucio se retiró de nuevo a la vida privada. Los últimos días de Confucio se vieron entristecidos por la muerte de algunos de sus discípulos más prometedores. Confucio dijo: «Ningún gobernante inteligente se levanta para tomarme como su señor y ha llegado mi hora de morir». Pero Confucio murió para vivir. El historiador Friedrich Hirt afirma: «No cabe duda de que Confucio ha tenido mayor influencia en el desarrollo del carácter nacional chino que muchos emperadores juntos. Por lo tanto, es una de las figuras esenciales a considerar en cualquier historia de China. Que pudiera influir en su nación hasta tal punto se debió, en mi opinión, más a la peculiaridad de la nación que a la de su propia personalidad. Si hubiera vivido en cualquier otra parte del mundo, su nombre quizás habría caído en el olvido». Como hemos visto, Confucio formó su carácter y sus opiniones personales sobre la vida humana a partir de un estudio minucioso de documentos estrechamente relacionados con la filosofía moral cultivada por generaciones anteriores. Lo que Confucio predicó a sus contemporáneos, por lo tanto, no era del todo nuevo para ellos. Pero al haber escuchado él mismo en el estudio de antiguos documentos la tenue voz de los sabios del pasado, Confucio se convirtió, por así decirlo, en el megáfono a través del cual se expresaban a la nación las opiniones que había derivado de los primeros desarrollos de la propia nación. La gran influencia de la personalidad de Confucio en la vida nacional de China se debió no solo a sus escritos y enseñanzas tal como fueron registrados por otros, sino también a sus acciones. El carácter personal de Confucio fue descrito por sus discípulos y en relatos de escritores posteriores. El carácter personal de Confucio se ha convertido en el modelo para millones de personas que se empeñan en imitar las costumbres de un gran hombre. Todo lo que Confucio hacía en público estaba regulado hasta el más mínimo detalle por una ceremonia. Esto no fue una invención suya, ya que la vida ceremonial se había cultivado muchos siglos antes de Confucio. Pero la autoridad y ejemplo de Confucio contribuyeron en gran medida a perpetuar lo que él consideraba prácticas sociales deseables. Los chinos se refieren al budismo y a las doctrinas de Lao Tse y Confucio como las tres enseñanzas. Juntas constituyen la base y el punto de partida de todo el pensamiento chino posterior. Su estudio exhaustivo es un paso previo necesario para el establecimiento de una verdadera comunidad intelectual y moral entre los grandes pueblos de Oriente y Occidente. Hay ciertos puntos en común entre estos tres maestros, de los cuales Siddhartha Gautama fue indiscutiblemente el más grande y profundo. Las doctrinas de Siddhartha Gautama, Lao Tse y Confucio dominan hasta el día de hoy el pensamiento de la gran mayoría de la humanidad. Existen ciertos rasgos que contrastan con las ideas y sentimientos que pronto se apoderarían del mundo occidental. Se trata principalmente de doctrinas personales y tolerantes. Son doctrinas de un camino, de una senda, de una nobleza. No son doctrinas de una iglesia ni de una regla general. Esas doctrinas no ofrecen nada ni a favor ni en contra de la existencia y el culto de los dioses actuales. Cabe destacar que los filósofos atenienses tenían el mismo distanciamiento teológico. El filósofo griego Sócrates estaba dispuesto a inclinarse cortésmente o a sacrificar formalmente a casi cualquier divinidad, reservándose sus pensamientos privados. Esta actitud es totalmente antagónica al estado mental que se estaba gestando en las comunidades judías de Judea, Egipto y Babilonia, donde la idea del Dios único era primordial. Ni Siddhartha Gautama ni Lao Tse ni Confucio tenían la menor idea de esta idea de un Dios celoso, de un Dios que no tendría otros dioses. Ni Siddhartha Gautama ni Lao Tse ni Confucio veían a un Dios de terrible verdad que no toleraría ninguna creencia latente en la magia, la brujería o las viejas costumbres. Las corrupciones del budismo. La intolerancia de la mentalidad judía mantuvo su fe esencial clara y pura. La indiferencia teológica de los grandes maestros orientales, sin asentir ni negar, permitió por otro lado elaboraciones explicativas y acumulaciones de rituales desde el principio. Salvo la insistencia de Siddhartha Gautama en las visiones correctas, no hubo ningún elemento de autopurificación ni en el budismo, el taoísmo ni el confucianismo. No hubo una prohibición efectiva de las prácticas supersticiosas, la elevación de espíritus, los encantamientos, las postraciones ni los cultos complementarios. En una etapa temprana del budismo comenzó un proceso de incrustación de otras antiguas creencias que continuó.
Las nuevas creencias se contagiaron de casi todas las enfermedades de las religiones corruptas que pretendían reemplazar. Fue así como el budismo se apropió de los ídolos, los templos, los altares y los incensarios. El Tíbet hoy es un país budista. Sin embargo, si Siddhartha Gautama volviera a la tierra, recorrería el Tíbet de punta a punta buscando en vano sus propias enseñanzas. Siddhartha Gautama al visitar el Tíbet encontraría al más antiguo tipo de gobernante humano, al dios rey entronizado en la persona del Dalai Lama. En la ciudad de Lhasa, Siddhartha Gautama encontraría un enorme templo lleno de sacerdotes, abades y lamas. Y sobre un altar mayor Siddhartha Gautama contemplaría un enorme ídolo dorado que descubriría con sorpresa que se llama Siddhartha Gautama Buda. Siddhartha Gautama escucharía servicios entonados ante esta divinidad y ciertos preceptos que le resultarían vagamente familiares murmurados como respuestas. Campanas, incienso, postraciones, desempeñarían su papel en estos asombrosos procedimientos. En un momento del servicio sonaría una campana, y se levantaría un espejo mientras toda la congregación en un acceso de reverencia se inclinaría aún más. En esta campiña budista Siddhartha Gautama descubriría varios mecanismos curiosos, pequeñas ruedas de viento y de agua girando en las que se inscribían breves oraciones. Cada vez que giraban estas ruedas de viento y de agua Siddhartha Gautama aprendería que contaba como una oración. Además, Siddhartha Gautama vería varias astas en la tierra con hermosas banderas de seda con la intrincada inscripción "La joya está en el loto". Cada vez que la bandera ondeaba, Siddhartha Gautama aprendería que también era una oración muy beneficiosa para el caballero que la pagaba y para la tierra en general. Siddhartha Gautama vería cuadrillas de obreros, empleados por personas piadosas, recorriendo el país grabando esta preciosa fórmula en acantilados y piedras. Y esto comprendería al fin Siddhartha Gautama era lo que el mundo había hecho de su religión. Bajo este brillo ostentoso se escondía el camino ario hacia la serenidad del alma. Ya hemos señalado la falta de una idea progresista en el budismo primitivo. En eso nuevamente contrastaba con el judaísmo. La idea de una promesa le dio al judaísmo una cualidad que ninguna religión anterior ni contemporánea exhibió. Esa promesa hizo al judaísmo algo histórico y dramático. Esa promesa justificó al judaísmo su feroz intolerancia porque apuntaba a un objetivo. A pesar de la verdad y la profundidad del aspecto psicológico de la enseñanza de Siddhartha Gautama, el budismo se estancó y se corrompió por la falta de esa idea rectora. El judaísmo, hay que confesarlo, en sus primeras etapas penetró poco en las almas de los hombres. El judaísmo dejó a los hombres permanecer lujuriosos, avariciosos, mundanos o supersticiosos. Pero el judaísmo, debido a su persuasión de una promesa y de un liderazgo divino para servir a fines divinos, permaneció en comparación con el budismo, brillante y expectante como una espada bien cuidada. El alcance actual del budismo. Durante algún tiempo, el budismo floreció en la India. Pero el brahmanismo, con sus numerosos dioses y su infinita variedad de cultos, siempre floreció a su lado. La organización de los brahmanes se hizo más poderosa hasta que finalmente lograron volverse contra el budismo. Finalmente los brahmanes lograron expulsar al budismo por completo de la India. La historia de esa lucha no se narrará aquí. Hubo persecuciones y reacciones. Pero para el siglo XI, con la excepción del reino de Odisha, la enseñanza budista se había extinguido en la India. Sin embargo, gran parte de la amabilidad y caridad del budismo se había integrado al brahmanismo. En grandes áreas del mundo aún sobrevive el budismo. Es muy posible que, en contacto con la ciencia occidental e inspirada por el espíritu de la historia, la enseñanza original de Siddhartha Gautama, revivida y purificada, pueda aún jugar un papel importante en la dirección del destino humano. Pero con la pérdida de la India, la tradición aria dejó de regir la vida de los pueblos arios. Es curioso observar que, si bien la gran religión aria se limita ahora casi exclusivamente a los pueblos mongoles, los propios arios se encuentran bajo la influencia de dos religiones, el cristianismo y el islam. El cristianismo y el islam son religiones esencialmente semíticas. Tanto el budismo como el cristianismo se visten con rituales y fórmulas que parecen derivar por vías helenísticas de Egipto, tierra de templos y sacerdocios, y de la mentalidad de los pueblos camitas de piel morena.